Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a resolver el primer punto del parcial de electromagnetismo grupo O, ¿cierto? Entonces, ese era un punto, o sea, era un punto, un ejercicio donde había que pensar la formulación, no estaba, digamos, del todo claro cómo formular el ejercicio, entonces digamos que hay que elaborar un poquito. Entonces, pero ya habiendo hecho el ejemplo 21.9 del libro en el video pasado, digamos que este de acá, por lo menos el planteamiento del problema diferencial va a ser más o menos directo. Digamos que nosotros tenemos este es el eje Y, este es el eje X y este es el eje Z. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? Lo que nos dice el ejercicio es que hay un anillo de carga. No nos dice dónde ubicar los ejes. Eso depende de ustedes enteramente. Ustedes son los que tienen que resolver esa parte del ejercicio. O tenían que resolver esa parte del ejercicio. Entonces tenemos un anillo de carga por acá. Y este anillo de carga, aquí es delgadito. Por lo tanto es un sistema en una dimensión. Ese anillo de carga está generando o está produciendo una fuerza sobre una varilla a una distancia de z unidades sobre su origen. Digamos que este es el origen del anillo de carga, por lo tanto, a una distancia de z sobre su origen se encuentra el centro de masas de una varilla de carga. Esa varilla de carga mide L unidades. Esa es la longitud de la varilla. Por lo tanto, esto aquí vale L medios y esto aquí vale L medios. Tanto este punto de acá es Z menos L medios y este punto de acá es Z más L medios. Entonces, ahora esa varilla de carga, entonces va a experimentar una fuerza debido a ese anillo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a proceder con la formulación del problema diferencial, que es una de las partes que se estaba evaluando en este parcial, específicamente en ese punto. Y vamos a escoger un elemento diferencial sobre la varilla. Como ya tenemos, digamos, ya usamos la variable z para representar la distancia que hay del origen del anillo al centro de masas de la varilla, entonces ahora vamos a utilizar la variable aquí de z'. Y por lo tanto la distancia que hay entre ese diferencial y el origen es simplemente z'. Entonces ahora tenemos que plantear la fuerza diferencial. Entonces, ¿cómo vamos a plantear la fuerza diferencial? Bueno, la fuerza diferencial la vamos a plantear usando la fuerza que produce un anillo sobre una carga puntual a lo largo de su eje de simetría, que eso es lo que hicimos en el ejercicio 21.9 y nos dio este resultado. Es la carga Q de la carga puntual sobre el eje de simetría por la distancia y que hay entre el origen del anillo y la carga puntual sobre el eje de simetría por Q', que es la carga total del anillo. En este caso nos dicen a nosotros que el anillo es de radio A, entonces podemos dejar el radio A, pero nos dicen que la distancia que hay del anillo, del centro del anillo al punto, yo estoy evaluando el diferencial de carga, es Y, por lo tanto en el problema que estamos realizando tenemos que cambiar Y por Z'.
y tenemos que cambiar Q, que es la carga puntual sobre el eje de simetría, por dQ, porque en este caso esa carga puntual es un diferencial de carga de una barra. Entonces utilizamos esta misma ecuación que tenemos acá, pero le hacemos algunos cambios y ya no va en Y, sino que va en Z, ¿cierto? Porque ya hemos cambiado, digamos, el sistema de coordenadas. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros cogemos esta ecuación de acá y la adoptamos de forma tal que nos quedaría dfz igual, ¿quién es Q? Entonces en este caso Q sería simplemente dQ. ¿Quién es Q'? La carga total del anillo que nos dicen que es Q. ¿Quién es Y? En este caso sería Z' sobre 4 pi epsilon sub 0 Z' al cuadrado más A al cuadrado a la 3 medios. Eso es lo que nosotros así vamos a formular el problema, conociendo ya qué tipo de fuerza produce un anillo sobre algún punto en su eje de simetría, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que dF, el diferencial de fuerza en Z, va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por el diferencial de carga ubicado en Z', por la carga total, ¿cierto? Por Z', que es la distancia del origen del anillo, a la carga de Q, dividido Z' al cuadrado, ¿cierto? Entonces, y esta fuerza va a ir en qué dirección. Entonces, recuerden que la distribución de carga de la varilla, o la carga que se distribuye sobre la varilla, es negativa. Esta es una carga aquí. Esto es, digamos, menos de Q. ¿Para qué nos sirve ese signo? Ese signo simplemente nos sirve para mostrarnos que esa varilla va a ir atraída hacia el centro del anillo. Listo. Cuando esa varilla es atraída hacia el centro del anillo, digamos que esa varilla va a pasar derecho, porque está uniformemente acelerada por la fuerza que produce el anillo. Y cuando el centro de masa esté por ejemplo, en este punto, va a volver a ser atraída por el anillo. Y por lo tanto, para pequeñas distancias z, entonces va a comenzar a exhibir un movimiento armónico simple, que eso es lo que nosotros tenemos que demostrar acá matemáticamente usando alguna aproximación. Entonces ahora ya sabemos que este de Q de acá es negativo, por lo tanto la fuerza va en dirección menos z, le colocamos un menos ahí. Y ese de Q, como de costumbre, simplemente es igual a lambda por dz'. ¿Cierto? Entonces escribimos diferencial de fuerza en Z es igual a menos la carga total del anillo, ¿sí o no? Por lambda, carga del anillo por lambda, sobre 4 pi epsilon sub 0 por Z' por dz' sobre Z' al cuadrado más al cuadrado a la 3 medios. Ahí nosotros ya tenemos el problema diferencial planteado, simplemente digamos que ahí en dos páginas, ¿cierto? Es entender el ejemplo 21.9 para nosotros poder desarrollar este problema. Listo, entonces una vez nosotros tenemos ya esto acá planteado, tenemos que integrar. Integramos de 0 a fz y acá tenemos que mirar el diagrama. Entonces ustedes tienen que explicar de manera, digamos, clara y no ambigua cuáles son los límites de integración. Entonces este Z' va desde este extremo de la varilla hasta este otro extremo. Se acaba desde Z menos L medios hasta Z más L medios. Esos son los límites de integración. Si usted no hubiera llegado hasta este planteamiento, solamente hasta este planteamiento, la cosa hubiera sido muy distinta. ¿Sí o no?
Ahora, si no pudieron llegar ni siquiera hasta este planteamiento, es que no entienden bien el problema, ¿cierto? Y eso, digamos que es una dificultad que ustedes tienen que resolver ahí. Entonces, así, fz, entonces queda como menos q al cuadrado, porque lambda simplemente es q sobre la longitud de la barra, que es L, sobre 4pi epsilon sub 0 L, por la integral entre z menos L medios y z más L medios de z' de z' sobre z' al cuadrado más al cuadrado a la 3 medios. Entonces ahora digamos que el problema se comienza a reducir a evaluar esa integral. Y eso es una integral que hemos hecho varias veces en clase y en las asesorías. Entonces esta integral entre z más L medios y z menos L medios de z' de z' sobre z' al cuadrado más al cuadrado a la 3 medios. Entonces esto se puede evaluar usando la siguiente sustitución. Digamos que u es igual a z' al cuadrado más al cuadrado. Du es igual a 2z' por dz'. De acá entonces du medios es igual a z' de z'. Entonces como podemos observar, z' de z' es exactamente lo que da aquí en el numerador del integrando, ¿cierto? Entonces ya tenemos, digamos que eso ahí, lo único que nos falta es los límites. Recuerden que también tenemos que cambiar los límites. Entonces, para z' igual a z menos L medios, entonces u es igual a z menos L medios al cuadrado más a al cuadrado. Y para z' igual a z más L medios, entonces u es igual a z más L medios al cuadrado más a al cuadrado. Por lo tanto, esta integral de acá, si la escribimos en la otra página, nos queda entonces la integral entre z menos L medios y z más L medios de z' de z' sobre z' cuadrado más a cuadrado a la 3 medios. Esto quedaría igual a la integral entre z menos L medios al cuadrado más al cuadrado y z más L medios al cuadrado más al cuadrado de 1 medio por du sobre u a la 3 medios. Esta es una integral polinomial, entonces esto sale breve. Esto es la integral 1 medio de la integral entre z menos L medios al cuadrado más al cuadrado, z más L medios al cuadrado más al cuadrado de u a la menos 3 medios por diferencial de u. Entonces esto queda 1 medio por u a la menos 3 medios más 1 sobre menos 3 medios más 1 entre z menos L medios al cuadrado más al cuadrado y z más L medios al cuadrado más al cuadrado, ¿cierto? Esto nos da igual a 1 medio u a la menos 1 medio dividido en menos 1 medio entre z menos L medios al cuadrado más a al cuadrado, z más L medios al cuadrado más a al cuadrado. Este 1 medio se cancela con este 1 medio. Ahí queda un signo menos, entonces vamos a invertir los límites para cambiar el signo. O sea que esto es igual a 1 sobre raíz de u entre z menos L medios al cuadrado más al cuadrado y z más L medios al cuadrado más al cuadrado, ¿cierto? Entonces, esto es igual a 1 sobre la raíz de
z menos L medios al cuadrado más al cuadrado menos 1 sobre la raíz de z más L medios al cuadrado más al cuadrado. Listo. Entonces, es el resultado de esa integral. Por lo tanto, la fuerza va a ser eso por menos q cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 L. Entonces, el resultado de la fuerza. Y así entonces lo vamos a poder expresar de la siguiente forma. Por lo tanto, la fuerza la podemos expresar como F sub z igual a menos q al cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 L, ¿cierto? Que multiplica a 1 sobre la raíz de z menos L medios al cuadrado más a cuadrado menos 1 sobre la raíz de z más L medios al cuadrado más al cuadrado. Entonces ahí tenemos la fuerza. Esto naturalmente va a decir menos K, pero ya dijimos que es Fz y colocamos un signo menos. O sea, va hacia el anillo, ¿cierto? En este caso. Ahora, cuando Z' cambia de signo, entonces, ojo, esta fuerza va en dirección más K, ¿sí o no? Entonces, el anillo baja, perdón, digamos, la varilla baja, si este es el anillo, esta es la varilla. La varilla se atrae hacia el centro del anillo y sigue su movimiento uniformemente acelerado por la tercera ley de Newton, ¿sí o no? Perdón, por la primera ley de Newton. Entonces, cuando llega acá, la varilla, entonces aquí la varilla tenía, digamos, está experimentando una fuerza que iba ejercida hacia el centro del anillo. Cuando la varilla llega al lado opuesto del plano del anillo, entonces va a sentir una fuerza debido al anillo que va dirigida en dirección más K. Y por lo tanto, entonces esta varilla, digamos, si en un punto está acá y en otro punto está acá, entonces lo que está haciendo la varilla es que está oscilando. Ahora vamos a hallar una condición de oscilación para la varilla. Nosotros lo hemos hecho con una carga, pero ahora lo vamos a hacer con una varilla, que es muy parecido, digamos, al caso de la carga. Entonces, ya vamos a mirar qué es lo que tenemos que hacer con la varilla. Listo. Entonces, lo tenemos que hacer con la varilla. En esencia, es que tenemos que producir una aproximación sobre la fuerza para z pequeño, que eso es lo que nos pide el ejercicio. Esa es la segunda parte del ejercicio. La primera parte nos pide que aproximemos para z mucho mayor que L y mucho mayor que el radio del anillo. Vamos a hacerlo al revés, porque nos queda, digamos, que aquí de papaya para poder hacer eso. Entonces, nosotros para hacer la aproximación vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a aproximar de la siguiente forma. Vamos a partir de la fuerza. Vamos a partir de esta fuerza de acá y vamos a aproximar estas raíces que tenemos acá. Vamos a ver cómo nos dan las aproximaciones. Entonces, mejor dicho, primero aproximemos las raíces. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos
1 sobre la raíz de z más o menos L medios al cuadrado más al cuadrado. Esto puede escribirse como 1 sobre la raíz de z más o menos L medios al cuadrado, factor de 1 más a al cuadrado sobre z más o menos L medios al cuadrado. Sacamos este término de la raíz y esto nos queda como 1 sobre z más o menos L medios. Ya sacamos el cuadrado por la raíz de 1 más a cuadrado sobre z más o menos L medios al cuadrado. Esa raíz de ahí se puede aproximar usando la expansión binomial, ¿cierto? Entonces se puede aproximar usando la expansión binomial y nos va a quedar como algo así. Bueno, a ver. En este caso z es pequeño, o sea que lo que nosotros debemos hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una cosa porque nos va a quedar aquí una dificultad, entonces mejor que la hagamos desde el principio. Solucionemos esa dificultad desde el principio. Entonces nos queda, vamos a volver a comenzar, 1 sobre la raíz de z más o menos L medios al cuadrado, ¿cierto? Más al cuadrado. Si nosotros sacamos como factor común un signo negativo de ese paréntesis z más o menos L medios, queda al cuadrado, por lo tanto esto es igual. Es igual si yo tengo, en el caso de tener z menos L medios al cuadrado, es lo mismo que tener L medios menos z al cuadrado. Es exactamente igual. Por lo tanto, esto yo lo puedo expresar como 1 sobre la raíz de L medios más o menos z al cuadrado más al cuadrado, ¿cierto? Entonces ahora sí factorizo lo que había hecho ahorita. Esto me queda L medios más o menos z al cuadrado, que multiplica a 1 más al cuadrado sobre L medios más o menos z al cuadrado, todo entre raíz. Esto es igual a 1 sobre L medios más o menos z por la raíz de 1 más a cuadrado sobre L medios más o menos z al cuadrado, ¿cierto? Entonces de ahí yo ya puedo aproximar esta raíz usando la expansión binomial. Y entonces como nos queda, esto nos queda aproximadamente igual a 1 sobre L medios más o menos z que multiplica a 1 más un medio al cuadrado sobre L medios más o menos z al cuadrado. Y esto es igual a 1 sobre L medios más o menos z, ¿cierto? Más un medio de al cuadrado sobre L medios más o menos z. Entonces esa es la aproximación que yo puedo hacer para esas raíces. Ahora, digamos que si volvemos, acá tenemos 1 sobre la raíz de z menos L medios al cuadrado más al cuadrado, menos 1 sobre la raíz de z más L medios al cuadrado más a cuadrado, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo queda esa aproximación. Entonces 1 sobre la raíz de z menos L medios al cuadrado más al cuadrado, menos 1 sobre la raíz de z más L medios al cuadrado más al cuadrado.
Esto es igual a 1 sobre la raíz de L medios menos Z al cuadrado más al cuadrado, menos 1 sobre la raíz de L medios más Z al cuadrado más al cuadrado. Esto entonces es aproximadamente igual. Tomamos el signo más, o sea que queda L medios más Z más un medio de al cuadrado sobre L medios más Z, ¿cierto? Entonces esto queda 1 sobre L medios más Z más un medio de al cuadrado sobre L medios más Z. Ah, no, perdón, esta parte era menos Z. Aquí era con menos Z. Menos 1 sobre L medios más Z más un medio de al cuadrado sobre L medios más Z. Si nosotros sumamos estas dos aproximaciones, entonces multiplicamos en cruz y multiplicamos los ambos denominadores. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Esto nos va a quedar más o menos de la siguiente forma. Nos queda igual a, sumando ahí, entonces nos queda L medios más Z más un medio de al cuadrado sobre L medios menos Z más L medios menos Z. Ah, no, perdón, esto será un signo menos acá. Menos L medios menos Z menos un medio de A cuadrado sobre L medios menos Z. Para Z pequeño, como Z es pequeño, este término de acá y este término de acá, este es un más, perdón, este era un más, y este término de acá se cancelan. Porque para Z pequeño esos términos son aproximadamente igual a un medio de A cuadrado sobre L medios, ambos, ¿cierto? Pero digamos que ese Z es pequeño, entonces L medios más Z y L medios menos Z son aproximadamente iguales. En el denominador, entonces, ¿qué colocamos? En el denominador simplemente tenemos L medios, ¿cierto? Como L medios es mucho mayor que Z, entonces por lo tanto es aproximadamente igual a L medios. Lo mismo esto acá, esto es aproximadamente igual a L medios, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos lo siguiente. En el denominador tenemos L medios, ¿cierto? Más tenemos, esto sería un medio de A cuadrado sobre L medios. Entonces este 2 se iría con este 2, por lo tanto quedaría como simplemente A cuadrado sobre L, ¿cierto? Más A cuadrado sobre L. Lo mismo acá, L medios más A cuadrado sobre L. Este L medios acá se va con este L medios acá y esto quedaría igual a 2Z sobre L medios más A cuadrado sobre L al cuadrado. Y esto es igual, bueno, ¿qué podemos hacer aquí como para... Vamos a factorizar L medios abajo, entonces esto es 2Z sobre L medios factor de 1 más, a ver, sería 2A cuadrado sobre L, ¿cierto? Todo esto al cuadrado. Por lo tanto, esto quedaría igual a 2Z L medios al cuadrado, queda L cuartos, L cuadrado cuartos, que multiplica a 1 más 2A cuadrado sobre L cuadrado al cuadrado. Eso es adimensional ahí, ¿sí o no? Eso es adimensional, que es 2A cuadrado sobre L cuadrado. Entonces así la fuerza Fz queda dada por Fz igual a menos Q cuadrado
sobre 4 pi epsilon sub 0 L por esa aproximación, que sería ¿quién? Sería 2z sobre L al cuadrado cuartos, que multiplica a 1 más 2a cuadrado sobre L cuadrado al cuadrado. Este 4 de acá se da con este 4 de acá, ¿cierto? Entonces de esta forma, este L por este L cuadrado de L al cubo, entonces esto nos quedaría más o menos así, fz sería igual a menos algo multiplicado por z, que es la distancia entre el centro de barras de la varilla y el origen del anillo, ¿cierto? Entonces, quedaría acá menos 2q cuadrado, ¿sí o no? Dividido, no, el menos ya está afuera. Entonces sería 2q cuadrado sobre pi epsilon sub 0 L al cubo, que multiplica a 1 más 2a cuadrado sobre L cuadrado al cuadrado, ¿cierto? Entonces esa sería la fuerza en Z aproximada para Z pequeño. Como nosotros podemos ver, esa es una fuerza restauradora hacia el anillo. Entonces como si fuera un resorte, pero hacia el anillo, ¿cierto? Entonces, de esta forma nosotros podemos observar que esto se puede expresar como menos una constante de resorte por el desplazamiento desde el equilibrio. Y esto ya sabemos que la constante del resorte es igual a la masa por omega cuadrado, que sería la frecuencia de oscilación de ese movimiento. Por lo tanto, podemos decir que 2q cuadrado sobre pi epsilon sub 0 L al cubo, que multiplica a 1 más 2a cuadrado sobre L cuadrado al cuadrado, es igual a la masa por la frecuencia de oscilación al cuadrado. De aquí la frecuencia de oscilación al cuadrado entonces queda como 2q cuadrado sobre pi epsilon sub 0 L al cubo m 1 más 2a cuadrado sobre L cuadrado al cuadrado, y por lo tanto omega, si sacamos la raíz aquí, entonces ¿cómo nos quedaría omega? Omega simplemente nos quedaría como la raíz de 2 sobre pi epsilon sub 0 m L al cubo por la carga q sobre 1 más 2a cuadrado sobre L cuadrado. Sin raíz, ni la q ni el 1 más 2a cuadrado sobre L cuadrado, pero ya le dejamos la raíz en ambos lados. Esa sería omega. Recuerden que el periodo es 2pi sobre omega, ¿cierto? Entonces hay que multiplicar todo eso por 2pi y dividirlo por omega, o sea que hay que invertir ahí omega. Entonces, si esto es omega, 1 sobre omega sería igual a ¿cuánto? 1 sobre omega sería igual a la raíz de pi epsilon sub 0 m L al cubo sobre 2 por 1 más 2a cuadrado sobre L al cuadrado sobre q. Y el periodo sería igual a 2pi sobre omega. Si ese 2pi lo introduzco dentro de la raíz, hay que introducirlo al cuadrado, ¿cierto? Entonces hay que introducir es 4pi cuadrado, o sea que esto sería, acá sería 4 pi al cubo epsilon sub 0 m L al cubo sobre 2 por 1 más 2a cuadrado sobre L cuadrado sobre la carga. Este 4 cancela con este 2, o sea que esto quedaría la raíz de 2 pi al cubo epsilon sub 0 masa por L al cubo, que multiplica a 1 más 2a cuadrado sobre L al cuadrado sobre la carga, ¿cierto? Entre más grande sea la carga, más pequeño es el periodo, y entre más grande sea la carga, más grande es la frecuencia, ¿cierto? Entonces, porque si atrae con más facilidad de el plano superior al anillo y el plano inferior al anillo, ¿cierto?
Entonces el periodo del movimiento armónico de la varilla, eso es básicamente lo que nosotros nos preguntaban en el ejercicio, era si sí había movimiento armónico o no. Pero para usted poder contestar a esa pregunta tiene que saber si la fuerza hasta dónde tiene que llegar. Tiene que llegar hasta acá. Si usted llega hasta acá y usted dice, ah, bueno, como esta es como una fuerza de restauración sobre la varilla de carga hacia el anillo, entonces eso es un efecto resorte, por lo tanto hay movimiento armónico. Porque la fuerza va a ser proporcional a un desplazamiento multiplicado por una constante del resorte, pero en dirección restauradora, ¿cierto? O sea, no alejándose de la fuente de fuerza, sino acercándose a la fuente de fuerza. Entonces eso es lo que es la fuerza restauradora, ¿cierto? Entonces, en este caso, hasta ahí era donde tenían que llegar, ¿sí o no? Y después había que aproximar, ¿sí o no? Había que aproximar para Z mucho más grande que L y mucho más grande que A. Una última cosa que uno puede hacer acá, si usted mira el límite cuando el radio del anillo sea igual a la longitud de la barra, esto aquí va a dar un 1, o sea que esto es un 3, ¿cierto? Entonces digamos que ahí no pasa pues mucho más. O sea, si son muy parecidas las longitudes de la barra y el radio del anillo, simplemente eso es multiplicar esto por 3, ¿cierto? Entonces no por 1 más 2 a cuadrado, doble cuadrado, sino por 3. Sería 3 sobre Q, ¿cierto? Entonces eso es una vez que puede hacer. Usted introduce el 3 dentro de la raíz, le queda como un 9, o sea que le queda 18 pi q epsilon sub 0 de Meli al cubo sobre Q. Entonces, vemos que la última simplificación que uno podría hacer ahí. Ahora vamos a ver qué pasa para Z mucho mayor que L y para Z mucho mayor que A. Entonces, ¿cómo queda? Digamos, 1 sobre la raíz de Z menos L medios, porque ahora Z es mayor que L medios, más A cuadrado menos 1 sobre Z más L medios cuadrado más A cuadrado entre raíz, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo mismo de ahorita. Entonces esto sería igual a 1 sobre la raíz de Z menos L medios al cuadrado por 1 más A cuadrado sobre Z menos L medios al cuadrado menos 1 sobre la raíz de Z más L medios al cuadrado, que multiplica 1 más A cuadrado sobre Z más L medios al cuadrado. Esto es igual a 1 sobre Z menos L medios raíz de 1 más A cuadrado sobre Z menos L medios al cuadrado menos 1 sobre Z más L medios por la raíz de 1 más A cuadrado sobre Z más L medios al cuadrado. Bueno, a ver qué tenemos aquí. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Si Z es mucho mayor que L medios, nosotros podríamos decir que esto es aproximadamente igual a 1 sobre, o más bien, primero miremos una cosa, si Z es mucho mayor que A, entonces este término en la raíz va a ser muy pequeño, ¿cierto? O sea que sería como 1 sobre Z menos L medios menos 1 sobre Z más L medios. Esto sería igual a Z más L medios menos Z menos L medios sobre Z al cuadrado menos L cuadrado cuartos. Estos Z se cancelan acá y L medios más L medios queda L, o sea que esto es L sobre Z cuadrado menos L cuadrado cuartos. Si nosotros reemplazamos eso en la fuerza,
y queda la fuerza. Que era menos q cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 raíz de 1 sobre z menos l medios al cuadrado más a cuadrado menos 1 sobre la raíz de z más l medios al cuadrado más a cuadrado. Simplemente eso que nos dio allá lo multiplicamos por menos q cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 l, ¿cierto? Entonces decimos acá, por lo tanto, para z mucho mayor que l y z mucho mayor que a, fz es igual a menos q cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 l por l dividido z cuadrado menos l cuadrado cuartos. Este l se va con este l de acá. Esto es igual a menos q cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 por z cuadrado menos l cuadrado cuartos. Y esto es igual a, si z cuadrado es mucho mayor que l cuadrado, pues entonces esto de acá es aproximadamente igual a z cuadrado. O sea que esto es aproximadamente igual a menos q cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 z al cuadrado. Entonces esto es como la fuerza de atracción entre dos cargas puntuales. Por lo tanto, el anillo ve la varilla como una carga puntual y la varilla ve el anillo como una carga puntual cuando esa distancia es muy lejana, ¿cierto? Y si esa distancia es muy lejana, entonces nosotros podemos observar que no hay movimiento armónico, porque para que haya movimiento armónico tienen que haber contribuciones por lo menos del orden de una constante por z. Y acá esto es una constante dividido z al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto es una contribución de Coulomb. Y la fuerza de Coulomb per se no es armónica, per se, ¿cierto? Podría ser armónica en un límite, pero per se no es armónica, ¿cierto? Entonces, si uno expande 1 sobre z cuadrado, uno puede mirar a ver, le pueden dar cosas, ¿cierto? Y una de esas cosas que le da es que le puede dar una contribución proporcional a z. O sea que sería una contribución armónica más muchas contribuciones no armónicas. Pero en este caso no. En este caso simplemente es la fuerza de atracción entre dos cargas puntuales para z mucho mayor que l y para z mucho mayor que a. Es para z mucho menor que l y mucho menor que a, que hay un movimiento armónico, digamos que ejercido sobre la barra debido al anillo de carga. Listo, entonces este era el análisis que había que hacer en ese primer ejercicio. Ya vamos a continuar con el segundo ejercicio. Listo, muchas gracias.